A veces, un solo libro tiene el poder de cambiar la manera en la que ves el dinero, el trabajo y la vida. Y Padre Rico, Padre Pobre es uno de esos libros. Pero antes de entender sus enseñanzas, tienes que conocer la historia detrás del mensaje. Porque este no es solo un libro sobre finanzas. Es la historia de un niño que creció escuchando dos voces completamente distintas. La de su padre biológico, al que él llama Padre Pobre, y la de su mentor, el padre de su mejor amigo, al que llama Padre Rico. Las dos voces querían lo mejor para él. Las dos voces le dieron consejos, pero las dos lo llevaban a destinos totalmente opuestos. Su padre pobre era un hombre educado, con estudios universitarios, con un buen empleo y una mentalidad tradicional. Saca buenas notas, consigue un trabajo seguro, recibe un buen salario, ahorra, jubílate y vive tranquilo. Su padre rico, en cambio, no había terminado la escuela, no tenía títulos ni diplomas, pero poseía negocios, propiedades, inversiones y una manera de pensar completamente diferente. No trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Y el autor, Robert, se encontró en medio de esas dos filosofías. Un niño escuchando dos mundos, dos caminos, dos destinos. Y esta historia comienza cuando él tenía apenas 9 años. La primera gran lección. Todo inicia con un sentimiento muy simple: injusticia. Robert y su amigo Mike querían ganar dinero, como todos los niños, así que decidieron trabajar haciendo copias de cómics usados para venderlos. Pero la empresa dueña del material descubrió lo que hacían y les prohibió continuar. Frustrados, los dos niños decidieron pedirle consejo al padre de Mike, el hombre que más dinero parecía tener, aunque vivía de forma sencilla y sin presumir nada. Ese hombre aceptó enseñarles, pero de una manera que los marcó para siempre. Les dio su primera lección real: trabajo duro por poco dinero. Les pagaba solo 10 centavos por hora en una tienda que él administraba. Robert estaba furioso. Sentía que era demasiado trabajo por muy poco, hasta que estalló y fue a reclamar. Ahí llegó la primera enseñanza importante de la historia. Padre Rico le dijo: no estás aquí por los 10 centavos, estás aquí para aprender, porque la mayoría de las personas trabaja toda su vida por un salario y nunca aprende cómo dejar de depender de él. Ese fue el momento donde Robert escuchó algo que lo sacudió por dentro. Padre Rico le dijo: hay dos tipos de personas en el mundo, las que se dejan controlar por el miedo a no tener dinero y las que aprenden a utilizar el dinero como herramienta. Ese día, el niño entendió por primera vez que el problema no es el dinero. El problema es cómo piensa sobre el dinero. Y esa sería la base de todas las lecciones que vendrían después. El miedo y la codicia, los dos motores del ser humano. Padre Rico le enseñó que la mayoría de las personas pasa su vida atrapada entre dos emociones: el miedo y la codicia. El miedo a quedarse sin dinero las obliga a trabajar duro. La codicia de querer más cosas las obliga a gastar lo que ganan, y así entran en un ciclo del que no salen jamás. Trabajar, cobrar, gastar, endeudarse, trabajar más, cobrar, gastar. Nunca aprenden a salirse del ciclo, nunca aprenden a invertir, nunca aprenden a construir libertad. Padre Rico insistía en que el camino a la riqueza no depende de cuánto ganas, sino de cómo piensas. Las personas pobres trabajan por dinero. La gente rica hace que el dinero trabaje para ellos. Y esta no es una frase bonita, es una filosofía completa. El verdadero significado de la educación financiera. Mientras el padre pobre decía: ve a la escuela y consigue buenas calificaciones, el padre rico decía: aprende cómo funciona el dinero. Ambas cosas parecen importantes, pero la segunda es la que realmente cambia vidas, porque aquí está la realidad que el libro explica una y otra vez. El sistema escolar no enseña educación financiera, no enseña cómo invertir, no enseña cómo manejar deudas,
No enseña cómo crear activos. No enseña cómo funciona la riqueza. La gente se gradúa sabiendo analizar poemas, resolver ecuaciones o memorizar fechas históricas, pero sin saber cómo funciona una hipoteca, qué es un activo o cómo construir independencia económica. La escuela te prepara para ser empleado. La vida te exige aprender a ser libre. Padre Rico insistía en que la educación financiera es la herramienta más poderosa que existe, porque cuando entiendes el dinero, dejas de temerle, y cuando dejas de temerle, puedes usarlo para crecer. Activos versus pasivos, la lección más importante de todas. Si solo pudieras quedarte con una idea de este audiolibro, debería ser esta. Un activo pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Así de simple, así de claro, así de poderoso. La mayoría de la gente cree que su casa es un activo, pero si cada mes te saca dinero de tu cuenta, si te endeuda y te quita capital, entonces no es un activo. Es un pasivo. La mayoría compra cosas que parecen valiosas, pero que en realidad las alejan de la libertad financiera. Casas enormes, autos nuevos, ropa de lujo, viajes impulsivos. Padre Rico decía, primero construye activos, luego deja que tus activos paguen tus lujos. Esa es la clave. Esa es la fórmula. Esa es la diferencia entre quien avanza y quien se queda atrás. Ejemplos de activos: propiedades en renta, negocios automatizados, inversiones que generen flujo, derechos de autor, intereses compuestos, acciones y fondos, propiedad intelectual, sistemas que trabajen sin ti. Ejemplos de pasivos: autos nuevos, deudas de consumo, tarjetas, casas demasiado caras, gastos impulsivos, estilo de vida por encima de tus ingresos. La gente rica primero construye activos, la gente pobre primero construye gastos. Padre Rico repetía constantemente que el camino a la abundancia no es ganar más, sino pensar mejor. Te decía que debías convertirte en generalista, no en especialista. Aprender ventas, marketing, contabilidad, liderazgo, gestión de personas, inversiones, negociación, todo lo que los empleados tratan de evitar aprender. Es exactamente lo que los emprendedores necesitan dominar. La mayoría quiere ganar más dinero, sin aprender nada nuevo. Pero eso no funciona. El dinero llega al nivel de tu conocimiento. Si tú creces, tu cuenta bancaria crece. Si tú te estancas, tus ingresos también se estancan. Padre Rico también decía, la gente dice que quiere libertad, pero siguen aferrados a la seguridad de un salario fijo. La libertad no está en la seguridad. La libertad está en aprender, intentar, fallar, mejorar y volver a intentar. Esa mentalidad lo cambió todo para Robert. Si todo esto está resonando contigo, te invito ahora mismo a suscribirte a este canal, Llaves de Riqueza, porque este es solo el inicio. Si te quedas aquí vas a aprender a pensar diferente, actuar diferente y construir una vida de abundancia real. Padre Rico explicaba que la mayoría de las personas busca empleos seguros por miedo, no por pasión, y ese miedo las mantiene atrapadas. El miedo a perder su trabajo, el miedo a no poder pagar sus cuentas, el miedo a comenzar algo propio, el miedo a fallar, pero el miedo más grande es descubrir que pasaron su vida entera construyendo el sueño de alguien más. Para Padre Rico, el empleo seguro era una prisión disfrazada de estabilidad. Una prisión aceptada socialmente, pero prisión al fin. La verdadera seguridad no es un salario. La verdadera seguridad es tener habilidades, inteligencia financiera y activos. Porque cuando tienes activos, cuando tienes conocimiento, cuando entiendes cómo funciona el dinero, nadie puede quitarte eso. El dinero no te hace rico. Tus hábitos sí. Esta es una parte crucial que el libro explica profundamente. La mayoría piensa que si ganara el doble, viviría mejor, pero casi siempre ocurre lo contrario. Cuando ganan más,
gastan más. Cuando suben su sueldo, suben su estilo de vida. Cuando aumentan sus ingresos, aumentan sus deudas. No es cuánto ganas, es cuánto retienes y en qué lo inviertes. La gente rica piensa en construir, la gente de clase media piensa en aparentar, la gente pobre piensa en sobrevivir. El dinero solo amplifica lo que ya eres. Si eres disciplinado, el dinero te hará más disciplinado. Si eres impulsivo, el dinero te hará más impulsivo. Si eres inteligente financieramente, el dinero trabajará para ti. Si no, trabajarás por él toda tu vida. Los impuestos, la deuda y el juego del dinero. Una de las partes más reveladoras del libro es cómo los ricos entienden las reglas del dinero y las usan a su favor. Los ricos aprenden a utilizar las leyes, los negocios, las corporaciones y los impuestos como herramientas. Los empleados pagan impuestos primero y viven con lo que queda. Los dueños de negocios invierten primero y pagan impuestos sobre lo que queda. Los empleados temen la deuda. Los ricos la usan como palanca. La deuda buena puede construir riqueza. La deuda mala destruye tu futuro. Los ricos comprenden el juego. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que el juego existe. Padre Rico nunca enseñó a evitar el riesgo, enseñó a entenderlo. La gente pobre evita los riesgos, la gente rica los estudia, la gente exitosa los domina. La clave está en aprender, no lanzarte ciego, pero tampoco quedarte paralizado, porque el miedo paraliza más sueños que el fracaso. En el libro, Robert explica cómo a lo largo de su vida tomó trabajos que parecían inútiles, pero que eran estratégicos. Trabajó en ventas para perder el miedo al rechazo. Trabajó en publicidad para aprender marketing. Trabajó en empresas para entender sistemas. La gente pobre trabaja por dinero. La gente rica trabaja para aprender. Y el aprendizaje correcto abre puertas que el dinero nunca podría abrir. La riqueza no llega rápido. No llega en un año, no llega por suerte, llega por acumulación, acumulación de conocimientos, acumulación de activos, acumulación de decisiones correctas repetidas una y otra vez, acumulación de hábitos. Padre Rico decía, la riqueza es un árbol, primero se planta, después se riega, después se espera, pero la mayoría quiere frutos sin sembrar. Quiere resultados sin disciplina, quiere éxito sin esfuerzo. Así no funciona el juego. El que gana es el que entiende que esto es a largo plazo. El libro insiste constantemente en algo fundamental. Los ricos también tienen miedo. Simplemente no permiten que el miedo los domine. Padre Rico decía, el fracaso te enseña más que el éxito. La única gente que no aprende es la que no intenta. Cada vez que Robert tenía miedo de invertir, su mentor le decía, si tienes miedo, empieza pequeño, pero empieza. Y esa frase es poderosa, porque la mayoría nunca empieza nada. El libro menciona un patrón común. La gente quiere un mejor salario, pero no quiere aprender habilidades nuevas. Quiere un mejor trabajo, pero no quiere salir de su zona de confort. Quiere libertad, pero se aferra a la seguridad. La gente quiere resultados sin transformación, pero no hay riqueza sin transformación. Padre Rico repetía que no solo debes aprender números, también debes aprender a controlar tus emociones, porque la gente pierde dinero por miedo, por codicia, por ansiedad o por falta de paciencia. Los ricos toman decisiones con cálculo. La mayoría toma decisiones con impulsos. Aprender a manejar el miedo y la euforia es clave para invertir. El libro explica que la riqueza es 80% mental y 20% técnica. Tus pensamientos crean tus decisiones crean tus resultados. Si en tu mente crees que es difícil ser rico, el dinero es malo, ser próspero es egoísta, nunca hay suficiente, entonces jamás construirás abundancia.
porque te saboteas sin darte cuenta. Pero si entiendes que la riqueza es una herramienta, la libertad es posible, tú puedes aprender, tú puedes construir, entonces todo cambia. Tu mente abre puertas que antes estaban cerradas. La gente pobre vive de cheque a cheque. La clase media vive de deudas disfrazadas de activos. Los ricos viven del flujo de dinero generado por sus activos. La diferencia es radical. Los ricos no dependen de un solo ingreso, construyen múltiples fuentes, ingresos que siguen llegando aunque duerman, aunque viajen, aunque descansen. Ese es el verdadero poder de un activo. El libro lo explica con claridad. La mayoría de las personas no invierte por miedo, miedo a perder, miedo a no entender, miedo a arriesgar, miedo a equivocarse. Pero lo que no saben es que no invertir también es un riesgo mayor, porque significa que pasarás tu vida trabajando duro mientras tu dinero no crece. Los ricos no son ricos por ser valientes, son ricos porque se educan, porque investigan, porque prueban, porque aprenden. La educación financiera reduce el miedo, la ignorancia lo aumenta. Esta es una de las partes más profundas del libro. La riqueza no solo requiere estrategias, requiere carácter, requiere disciplina, requiere paciencia, requiere resistencia emocional, requiere humildad para aprender, requiere valentía para comenzar, requiere fuerza para continuar. La mayoría no falla por falta de talento, falla por falta de carácter. Pero la buena noticia es que el carácter se construye día a día, hábito a hábito, decisión tras decisión. Padre Rico le repetía a Robert algo que se volvería un mantra. Tu mente es tu activo más valioso. Cuídala, edúcala, protégela de la ignorancia. Todo lo que tienes puede perderse, tu empleo, tu negocio, tu dinero. Pero si tienes una mente rica, jamás volverás a ser pobre. Si llegaste hasta aquí, ya diste un paso gigantesco. Sigue con nosotros. Suscríbete ahora a Llaves de Riqueza. Prometemos darte claridad, motivación y herramientas reales para transformar tu mentalidad financiera y construir abundancia. Este canal existe para abrirte puertas que quizás nunca imaginaste. Este fue un resumen extenso, profundo y pensado para ayudarte a entender las bases del libro. Pero aún así, hay muchas lecciones que solo descubrirás leyendo la obra original. Te invito a leer Padre Rico, Padre Pobre, completo, porque contiene enseñanzas que no pudimos incluir aquí y que pueden transformar tu vida de formas que todavía ni imaginas. Y recuerda, la riqueza comienza en tu mente. La acción la convierte en realidad.